su nombre. ¿Cuántos están aquí? Dios bendiga a los pastores. Gracias a Dios y a mis pastores por esta oportunidad. Quiero darle gracias de verdad porque esta es mi casa. Me siento más que contento de estar aquí. Y gracias al Señor porque hoy me tocó predicar, porque el viernes hablábamos sobre el tiempo de Dios. Y escuchaba, no sé quién fue que interpretó la última alabanza hace un momento, Esperar en ti. Y verdaderamente que me gozaba. Yo le dije, Señor, si verdaderamente tú quieres que yo termine de hablar del tiempo tuyo, de esperar en ti, quiero que me lo hagas saber. Entonces viene ese Señor y canta Esperar en ti. Mi alma te alaba. Y el viernes hablábamos de que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y vamos a seguir en ese mismo versículo. No es un déjà vu, pero el nombre cambia. Ahora le voy a poner el de repente de Dios. ¿Cuántos han oído hablar del de repente de Dios? Aleluya. La Biblia enseña y nos registra que el de repente de Dios es algo de un abrir y cerrar de ojos. Y vamos a volver a leer en el Eclesiastés 3:1. Cuando lo tengan pueden decir amén. Y con la mano buscando y la boca adorando. Aleluya. Mi alma te alaba, Dios. Tú eres santo, Dios. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Amén. Dios añada bendición a su palabra. La Biblia enseña que Dios es eterno desde la eternidad hasta la eternidad. Que Él existe desde antes de que todas las cosas fueron creadas. Pero en ese concepto, debajo del cielo, Dios ha creado el concepto del tiempo. Y el tiempo está creado con estaciones y momentos y etapas de nuestra vida para que nosotros podamos transitarla. Y el viernes habíamos hablado y habíamos mencionado sobre varios tiempos, pero yo quería darle un poco de continuidad y explicarlo de una mejor manera. La Biblia, en lo que la he estudiado y he escudriñado, me ha dado a entender que hay tres clases de tiempo. El primero es el cronos o tiempo general, que en griego significa cronos o tiempo del hombre. Este tiempo es muy complejo y lo voy a definir cada uno si Dios me da el tiempo. El segundo, tiempo oportuno o determinado, que en griego significa kairos. Y el tercero, tiempo de cumplimiento, que en griego significa plero. Pero voy a empezar a hablar del primer tiempo, el cronos. No sé si ustedes han visto que cuando una persona muere en la lápida, ponen nació en el año 1900 tanto y hay una raya en el medio y dice murió en el año tal y tal. Pues déjeme decirle que esa rayita que está ahí es tu cronos. Inmediatamente tú caes en el vientre de tu mamá, tú estás con un propósito, eso está claro. Cuando tú naciste, yo nací en el 1994, se registró esa fecha. Entonces empieza a correr esa rayita, empieza a correr ese cronos. Ahora, ¿qué estamos haciendo con ese tiempo? Lo que he aprendido y he estudiado es que el cronos, el tiempo en el cual nosotros estamos antes de conocer al Señor, el enemigo se ha encargado de que en el tiempo del hombre, de monopolizar ese tiempo y hacernos ver y ocuparnos de cosas que no tienen sentido. Porque para nosotros entrar en el tiempo de Dios o en el cairo de Dios, tenemos que salir del crono del hombre. Entonces, ¿cómo salimos del cronos y entramos en el kairos? El enemigo me llama mucho la atención que se enfoca en un sinnúmero de problemas a lo que nosotros le llamamos proceso, para nosotros perder el tiempo en un sinnúmero de cosas y preocupaciones. Que la casa,
que la deuda, que el carro, que la familia, que el esposo, que el matrimonio. Y no es que no nos preocupemos porque son cosas que nos importan. Pero el enemigo se encarga de jugar con nuestra mente, de jugar con nuestras emociones para que no entremos en el Cairo de Dios. Y cuando él, porque es que él sabe, hermano, el enemigo es sabio. El enemigo entiende que si tú entras en el Cairo de Dios, inmediatamente tú entras en el Cairo de Dios, vas a empezar a hacer la voluntad del Padre. Y cuando tú estás haciendo la voluntad del Padre, a ti no te importa el problema ni la situación. Tú solamente adoras al Señor y Él se encarga del resto. Y algo que me llama mucho la atención es que nosotros tenemos que aprender antes de que la promesa que Dios nos dio, no sé lo que Dios te prometió o que Dios te dijo que iba a hacer contigo, nosotros tenemos que dejar de andar en nuestro tiempo, dejar de andar en nuestras preocupaciones y decirle al Señor: yo quiero entrar en tu tiempo, yo quiero entrar en tu voluntad, yo quiero entrar en tu propósito, yo quiero que tú trabajes conmigo, pero tengo que dejar el tiempo mío. El cronos es algo que a veces podemos entender. Si nos desenfocamos, podemos llegar hasta pensar que estamos andando en el tiempo de Dios. Porque el enemigo pone algunas estrategias que a veces se hace pasar como que fue Dios que nos dio algunas instrucciones y cometemos errores. Nosotros tenemos que saber cuándo es que Dios quiere que nos movamos, cuándo es que Dios quiere que hablemos, cuándo es que Dios quiere que actuemos y cuándo Dios quiere que activemos lo que Dios nos ha dado. Porque muchos podemos ser evangelistas, muchos podemos ser adoradores y podemos tener el llamado. Pero antes de usted ser un catedrático, usted tiene que pasar por la escuela. Antes de usted aprender a caminar, usted tiene que gatear. Entonces nosotros tenemos que entender que en el cronos de Dios, nosotros no nos vamos, en el cronos del hombre, nosotros no nos vamos a desarrollar. Pensamos que nuestros dones, lo que nosotros sabemos nos va a llevar o nos va a catapultar a lo que nosotros pensamos que es de Dios. Pero muchas veces estamos desenfocados del propósito. Y ya he explicado mucho del crono, ya sabemos un poquito. Ahora voy a hablar del tiempo oportuno o determinado, que es el Kairos. Me encanta eso, me encanta ese nombre. El Kairos de Dios, aleluya. Y si quieren saber, pueden ir a Hechos 1:7. Ahí habla del Kairos, pero no dice Kairos, dice sazones, que si se traduce al griego significa Kairos. Entonces cuando entramos en el Kairos, es cuando ya empezamos a conocer nuestro llamado y nuestro propósito, pero no nos aceleramos. Empezamos a caminar conforme al Señor nos ha llamado. No importa lo que pase, no importa la circunstancia. Cuando entramos en el Kairos, ya el enemigo no puede jugar con nuestra mente como lo hacía antes, porque detrás de nosotros hay algo que se llama el Espíritu Santo. Y si antes en el cronos tropezábamos y nos caíamos y no sabíamos qué íbamos a hacer, el Espíritu Santo nos guía. Y si hay un obstáculo, te hace aquí, te hace para acá, te hace para allá, te va guiando para que tú no tropieces, te va guiando para que tú vayas conforme al propósito que Él ya diseñó para ti. El Kairos de Dios es para moldearte. En el Kairos de Dios tú aprendes que el alfarero rompe el barro contigo y empieza a moldearte conforme Dios quiere que tú seas. Él empieza a quitar tus defectos, Él empieza a quitar lo que no le agrada, porque antes de que el Señor empiece a trabajar contigo, Él escudriña la intención de tu corazón. Y si la intención de tu corazón es darte gloria a ti mismo, pues entonces tienes que seguir en el Cairo, tienes que seguir siendo moldeado por el Señor, para luego que tú seas moldeado, Dios te empiece a usar. Aquí hay un tiempo de sanidad también. No hay que saltar ni brincar para saber que el Espíritu Santo se está moviendo en esta casa. Y hoy el que quiera ser sano va a ser sano.
No porque yo lo digo, sino conforme a la fe que usted tenga. Tenemos que entender que el kairos de Dios es donde nosotros nos formamos, nos desarrollamos, aprendemos a escuchar la voz de nuestro Padre. Estamos conformes con lo que Él decida para nuestra vida. No nos movemos sin la autorización y el conocimiento de nuestro Padre. Pero ¿qué estás haciendo tú en tu kairos? Pregúntale al que está a tu lado, dale un codazo. ¿Qué estás haciendo con tu kairos? ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? Tenemos llamados grandes, pero muchas veces nos enfocamos en el llamado y no en hacer la voluntad. Y cuando nos enfocamos en el llamado y no hacer la voluntad, tenemos problemas. La Biblia habla de Felipe. Luego que el maestro había muerto, estaba Pedro y estaban orando y el pueblo tenía hambre. Y dice Pedro, nosotros no vamos a dejar de orar para darle comida al pueblo. Vamos a elegir a varias personas y entre esas personas estaba Felipe. Ahí es donde yo empiezo a ver la palabra ungir, el servir. Y me llama mucho la atención esto, que luego de ahí Felipe se fue a Samaria. Él no tenía el Espíritu Santo. Él se fue a Samaria. Y allá en Samaria empezó a hacer muchas cosas. Empezó a sanar enfermos, empezó a levantar paralíticos y muchas cosas empezaron a suceder con Felipe. Cuando Pedro escuchó esto, él descendió a Samaria para que Felipe recibiera el Espíritu Santo. Pero lo que quiero decir con esto es que Felipe siempre se mantenía haciendo la voluntad de Dios. Él nunca preguntaba por qué, ni para cuándo, ni para qué. Voy al punto. Entonces también Felipe entendía en el puesto que Dios lo había puesto, en el puesto donde él estaba, qué era lo que él estaba desempeñando. Porque Felipe, aparte de que era un discípulo del Señor, fue puesto como ungiere. Hay personas que piensan que para que Dios se mueva con ellos tienen que subirse al altar y tomar el micrófono y empezar a decir que Dios se mueve y que Dios haga. Déjame decirte que si tú eres ungiere y si tú estás en la puerta, tú estás adorando a Dios. Si tú estás barriendo la iglesia, tú estás adorando a Dios. Si tú estás pintando los bancos, tú estás adorando a Dios. Si todo lo que tú hagas en la iglesia es conforme al reino. Y cuando, como dice mi hermano evangelista Abraham Reyes, cuando tú promocionas al reino, el reino te promociona a ti. No importa lo que tú estés desempeñando, si lo estás haciendo para Dios, Dios lo va a recibir. Porque él no era evangelista, él no era profeta, él no era nada de eso, él simplemente era ungiere. Y dice la palabra de Dios que la primera persona que fue traspuesta por el Espíritu Santo ahí en el desierto fue Felipe. No fue Pedro, no fue Pablo, no, fue Felipe. La primera persona que el Espíritu Santo lo arrebató y lo llevó de un lugar a otro fue Felipe. Él entendía la posición en la cual estaba. Él sabía el kairos en el que se encontraba. Él sabía que no importa donde Dios lo pusiera, Dios lo estaba moldeando para seguir usándolo cada vez más. Y muchas veces nos enfocamos en nuestro llamado. Yo quiero ser tal cosa. Y desde que Dios nos dice vas a hacer tal cosa, vas a ser profeta o evangelista, ya queremos empezar a predicar. Y eso no es así. O queremos empezar a cantar. Todo es un
un proceso, todo es un paso a paso. Hoy yo estoy aquí, pero yo empecé desde cero. Yo empecé limpiando bancos, yo empecé sirviéndole a mis pastores, yo empecé haciendo muchísimas cosas. Y Dios, mientras tú estás haciendo las cosas con amor, el Señor te va promoviendo y te va subiendo de escalón y te va promoviendo y te va llevando hasta llevarte al lugar donde Él prometió. Y no estoy muy exaltado porque es que quiero que expliquemos esto, porque es que cuando alguien viene a hablar, este es el tiempo de que tú hagas, este es el tiempo de que tú recibas, pero no explica bien en qué tiempo estamos cada uno. ¿En qué tiempo te encuentras? ¿Estás en el Cronos o estás en el Kairos? ¿Estás tomando tus propias decisiones o estás dejando que la voluntad te dirija? Y mientras yo oraba anoche, que no pude ir a la vigilia, al servicio de ayer en Boston, porque me quería quedar entendiendo qué es lo que Dios quería hablar. Y mientras yo oraba anoche, el Señor me dio a entender algo muy interesante que nunca antes yo lo había podido ver, que es sobre el cumplimiento, el tiempo del cumplimiento. Y voy a entrar ahí, sobre el tiempo del cumplimiento. Mi alma bendice a Dios, a su nombre. Cuando enfrentamos a los desiertos áridos, ya sea la prueba, la crisis, la enfermedad, sea cual sea el nombre de la situación por el cual estamos pasando, tenemos la fe o la certeza de que Dios tarde o temprano va a terminar haciendo la obra. Que Dios va a terminar haciendo el trabajo con nosotros. Pero hay ocasiones en que por más que oremos, que por más que ayunemos, que por más que busquemos a Dios, nada pasa. Y entendemos que es que Dios no está trabajando. Y en ese momento es donde viene la duda. Pensamos que el propósito de Dios no se va a cumplir. Y ahí es donde voy a entrar en el de repente del Señor. En el momento que tú piensas que las cosas están mal, que no hay solución, de repente, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor resuelve todo. La Biblia enseña, y lo menciona mucho aquí, que cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, ellos decidieron orar y adorar. Vuelvo y lo repito. Ellos decidieron orar y adorar. Y cuando adoraban y oraban y adoraban y oraban, dice mi Biblia, dice la palabra de Dios, que de repente, mi alma bendice a Dios. Dice la palabra del Señor que de repente los barrotes se abrieron. De repente. Y pasó eso. Y los presos querían salir. Pero había una gloria tan fuerte, que esa gloria no le dejó que se escaparan. Se fueron hacia allá, hacia el fondo donde estaba Pablo y Silas, y empezaron a adorar. Y entonces el carcelero pensó que se habían escapado y le dice a Pablo, no, nosotros estamos aquí, estamos adorando. Y él se unió a esa gloria, porque cuando la situación está dura, la enfermedad está difícil, cuando todo está mal, tú tienes que adorar. Ahí está la clave del de repente de Dios. Mi alma bendice a Dios. Cuando el de repente de Dios llega a tu vida, tú no lo estás esperando. Es cuando más las fuerzas se te están agotando.
Pero ahí cuando tú sientas que las fuerzas se te están agotando, di como dijo David: alma mía, adora a Dios, sigue alabando, sigue adorando, porque en un momento que tú abras los ojos, va a venir alguien y te va a tocar la puerta y te va a dar la solución que tanto tú has estado esperando. Pero ese no es el cumplimiento. Las personas piensan que el cumplimiento de Dios es una promesa que vino un profeta o alguien y que Dios le dijo que iba a hacer o que iba a lograr. Ahí es donde quiero llegar, donde Dios trató conmigo anoche. El cumplimiento de Dios no es que tú vas a lograr tal y tal cosa. No, no, esa es una promesa. Pero el cumplimiento de Dios, Dios me llevó al día que crucificaron a Cristo. Y yo digo, pero ¿por qué, Señor, tú me llamas aquí, me traes aquí? Porque el cumplimiento, ahí se aplica el tercer tiempo, el cumplimiento. Porque cuando Cristo estaba en esa cruz, fue crucificado, Él murió por nosotros y para otorgarnos la salvación. Entonces me dice el Señor, ahí está el cumplimiento, pero volví y le preguntaba, ¿cómo que ahí es que está el cumplimiento? Lo que pasa es, hermano, que cuando nosotros nos estamos enfocando en conseguir las cosas que queremos, en las cosas materiales, no nos enfocamos en lo espiritual. Y el Señor me dijo, el cumplimiento mío está de que cuando yo envié a mi hijo a morir en la cruz del Calvario por ellos, yo le otorgué la salvación. Esa salvación es el cumplimiento de mi promesa. Luego que ustedes entienden el nivel de adoración, el nivel de donde ustedes se están encontrando, me agradecen y me buscan en espíritu y en verdad por el agradecimiento por esa salvación que yo le otorgué, entonces ahí es que empiezan a venir las añadiduras. Yo decía, wow, Dios mío. Cuando tú entiendes que el cumplimiento de tu promesa es la salvación que tú tienes en tus manos, ahí es donde Dios empieza a dar lo que Él te prometió. Hello. Y yo me quedé impactado. Y yo decía, Dios mío, Padre amado. En otra ocasión se menciona el de repente. Y es en Hechos capítulo 16, versículo 25. Y también está en Hechos 2, 24. Y es que habla cuando los discípulos estaban esperando al Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor que ellos estaban esperando pacientemente, ellos estaban tranquilos. Y que de repente, dice la palabra, que un viento recio sopló. De repente un viento recio sopló y fueron llenos del Espíritu Santo. De repente, ya yo estoy terminando. De repente un viento recio sopló y fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora yo voy a decir una cosa. A mí no me importa que el médico te haya dicho que no. A mí no me importa que las circunstancias sean que no, que todo sea que no, que tu enfermedad esté mal. A mí no me importa que tú estés pasando por situaciones difíciles. Yo te vengo a decir que cuando tú te paras en la brecha y empiezas a creer primero en esa salvación y empiezas a adorar a Dios, de repente vas a ir al médico, te van a hacer el estudio y vas a estar sano. De repente te va a llamar en el banco y te van a decir la deuda está paga. De repente el esposo que se te fue, que antes te golpeaba y te maltrataba, te va a tocar la puerta